Ok, bueno, buenas tardes a todos y todas los presentes y las presentes. Les agradezco muchísimo justamente por estar presentes aquí hoy. Y de lo que vamos a hablar básicamente es de previo les voy a explicar dos cuestiones. La primera de ellas es que se va a subir algo de material a la plataforma de Sijuso después de que demos esta charla, con cuestiones que tienen que ver con jurisprudencia y demás, y además les invito a participar del curso que yo doy junto con algunas colegas sobre derecho animal en la provincia de Buenos Aires, que también dicta Sijuso, que se dicta 2 veces por cada cuatrimestre. Y por otro lado, y por último, indicarles lo siguiente, que yo voy a hablar más o menos una hora y pico, y que la última hora se va a habilitar para que hagan todas las preguntas que quieran, que las pueden ir colocando en la ventana del chat, y que una vez que, bueno, que la sala de chat termine, que yo termine de hablar, vamos a irlas contestando una por una. En principio, de lo que vamos a hablar es de cuestiones procesales que tienen que ver con las denuncias de malos tratos contra los animales, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Yo soy un abogado litigante al respecto, yo he llevado varias causas en la provincia de Buenos Aires defendiendo animales, entre ellas que seguramente la conozcan. Yo soy el abogado de los caballos de Ezeiza, del campo del horror de Ezeiza, de los 27 caballos de Quilmes. Yo soy el autor de la acción de amparo que permitió la reglamentación de la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre también en la ciudad de Quilmes. Así que voy a tratar de exponerles y de compartir con todos ustedes esa clase de vivencias y ver, bueno, que todo este paneo de cuestiones nos ayuda a todos a llevar adelante denuncias en favor de los animales y que en definitiva los pongan a resguardo. Yo ahora voy a poner un PowerPoint para tratar de ser un poco más didáctico, pero la verdad es que me van a escuchar hablar bastante igual al respecto. Yo paso a compartir entonces la pantalla en un momento. Ahí estamos. Bien. Nosotros normalmente cuando vamos a hablar de maltrato animal, siempre nos referimos más en la provincia de Buenos Aires a la aplicación de una ley, que es la ley 14.346 del año 54, que nos indica que existen ciertas conductas que son intolerables para nuestro sistema y en definitiva jurídico penalmente relevantes. Estas conductas que no las vamos a detallar acá porque básicamente en la propia ley 14.346 están detalladas de manera clara. Lo que tenemos que hacer es intentar en nuestro derecho, en nuestra provincia, hacer cuadrar las previsiones del Código Ritual con la ley 14.346. Porque ¿qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica ocurre lo siguiente, y es que hay departamentos judiciales donde realmente no se ha avanzado nada respecto del maltrato animal, como por ejemplo, yo puedo tomar el caso de Morón o el caso de La Matanza, donde me ha sido realmente muy difícil llevar casos de malos tratos contra los animales. Y hay otros departamentos judiciales, como por ejemplo Quilmes, en donde ya hay una cierta política en las fiscalías y en los juzgados que ya conocen que hay personas que persiguen o que buscan perseguir desde afuera los malos tratos contra los animales y tienen ciertas consideraciones o aprendizajes desde lo práctico que ya llevan adelante. Entonces, lo fundamental siempre tiene que ver con que en cada distrito haya 1, 2, 3, 10 abogados o abogadas que defiendan algunas ONGs y que esas ONGs empiecen a tener un desarrollo territorial importante para que toda la esfera judicial, no solo fiscalías, que son los titulares de la acción penal, sino todo el proceso, digamos, todos quienes forman parte del proceso, fiscales, jueces y juezas, cámaras de apelaciones y etcétera, conozcan cuál es el accionar de las ONG, porque de esta manera uno puede ir generando cierta praxis que es fundamental en la defensa de los animales y que en realidad, si uno observa el Código Procesal de nuestra provincia, no hay previsiones concretas respecto de cómo tratar a los animales que están inmersos en una causa penal. No hay forma. Ciertos institutos, como por ejemplo el depósito judicial provisorio o el decomiso, no están creados para los animales. Entonces uno tiene que empezar a generar, por un lado, prácticas judiciales que vayan a tono con lo que necesitan los animales respecto al resguardo, y por otro lado también cierta jurisprudencia y generando jurisprudencia en cada distrito respecto de la consideración jurídica de los animales no humanos, lejos de la consideración que tiene, por ejemplo, el Código Civil y Comercial de meros objetos. Así que entonces, arrancando de esta manera,
les repito lo mismo. Lo importante es que en cada distrito exista realmente un activismo, existan abogados y abogadas que golpeen las ventanas, que vayan a las mesas de entradas de fiscalías y de juzgados, mostrándose, que sean conocidos y que en definitiva yo creo que el accionar más importante no es la pelea con la fiscalía o con el juzgado, cuando a mí me ha pasado en juzgados que me han dicho, bueno, pero los animales son cosas, digamos, no pidas avanzar demasiado al respecto. Entonces, lo que uno tiene que hacer no es pelearse ahí, sino intentar, más allá de lo poco tolerante que uno puede ser, digamos, al escuchar ese tipo de menciones, intentar generar lo contrario, un diálogo con el fiscal, un diálogo con los jueces, explicar por qué los animales no son objetos y tratar de ayudarlos a que estas causas que normalmente por una cuestión de, digamos, de decisión y de aporte de recursos humanos de las fiscalías y de los juzgados suelen no tener en cuenta. A mí me ha pasado también, cuando estábamos a punto de tener resguardo de un animal que estaba en comisaría, que en un juzgado me dijeran, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés por qué no te damos el allanamiento? Porque en este momento tenemos 2 homicidios. Yo dije, bueno, tenés 2 homicidios, pero ¿eso qué tiene que ver? También tenés un animal maltratado en una comisaría que necesita que se lo lleven a un lugar para que otra persona lo empiece a atender. Bien, no es la comisaría un lugar para un animal. Entonces, si uno se enoja y, por ejemplo, va hacia las redes sociales a decir el juez tal me dijo tal cosa, es cierto, el scratch va a existir, pero la respuesta judicial no va a existir. Y lo que los animales necesitan justamente, bueno, es una respuesta judicial al respecto, es una respuesta que a ellos, en definitiva, los ayude, los asista. Pues entonces, teniendo esto en cuenta, lo importante es avanzar. Nosotros vamos a hablar aquí de la generalidad de casos de malos tratos contra los animales en los que yo por lo menos he trabajado, y de cuestiones procesales que tienen que ver con ellos. Del caso, y vamos a tomar ciertos ejemplos. El caso de los 27 lo van a conocer en un momento, que es un caso que ocurre en Quilmes de 27 equinos en muy malos tratos secuestrados a través de un allanamiento que se realizó en las cercanías de la ribera de Quilmes. Vamos a hablar de una acción de amparo por el fin de la tracción a sangre que, si bien no tiene que ver con cuestiones estrictamente penales, los argumentos que se trabajaron allí son muy importantes a tener en cuenta para poderlos trabajar, porque yo los suelo utilizar siempre en las causas de malos tratos en sede penal, para poder explicar en sede judicial justamente cuáles son los derechos que tienen los animales, qué consideraciones jurídicas se tienen que tener, y para, en definitiva, entablar una comunicación, una relación con digamos, con el ente judicial para que justamente nos tengan en cuenta. Como les dije, normalmente en una fiscalía que tienen 100 causas, las causas de malos tratos son las que van al fondo de la fila. Esto es lo que ocurre. Como esto es lo que ocurre, en vez de quejarnos que a nosotros nos molesta, hay que trabajarlo y hay que ir y decir, mira, yo vengo por estas causas que vos tenés abajo de la fila, te pido que las muevas y yo te ayudo a moverlas, te indico cómo. No le doy el trabajo a la fiscalía para que tenga que hacer todo, sino que le ayudo, le asisto, le digo qué es lo que tenés que hacer para que justamente con 2 o 3 firmas del fiscal, por ejemplo, yo normalmente hablo de equinos, pero bueno, he defendido perros, he defendido una cantidad de animales, pero como yo les termino explicando al fiscal o a la fiscal, al juez o a la jueza, cómo en realidad corresponde hacerlo. Obviamente con el debido respeto y el decoro que corresponde, porque digo, no dejamos de ser abogados frente a un juez que allí está y por algo está. Pero la verdad es que con cuestiones de malos tratos, los malos tratos contra los animales, las cuestiones procesales no se enseñan en ninguna facultad. Entonces los jueces y las juezas normalmente desconocen qué es lo que ocurre. Y por último voy a hacer una nota jurisprudencial de un fallo que ocurrió hace muy poco y que también es muy importante al respecto y realmente tiene que aplicarse en todos los casos de malos tratos. Es un fallo muy importante de una causa que también llevo yo y que realmente las consideraciones que se han hecho son importantísimas. De lo primero que vamos a hablar es, yo les voy a mostrar a ustedes muy pocas fotos, pero se las voy a mostrar. Este fue un caso particular que yo tuve de una perra que se encontraba en el techo de una casa, en la terraza de una casa. Los vecinos nos avisaron que hacía 2 o 3 días que esa perra estaba ahí, que nadie le daba de comer, que nadie le daba de tomar nada, que llovía y demás, y que las inclemencias climáticas caían por encima de ella. Estas son las fotos que logramos obtener, digamos, de esta perra que se encontraba ahí arriba. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Hay 3 cuestiones que son fundamentales. La formulación de la denuncia penal en comisaría o en fiscalía, digamos, cuando hablamos de fiscalía hablamos de la oficina de denuncias de fiscalía,
La puesta a resguardo del animal es una cuestión importantísima. O sea, en todas las causas, ¿qué ocurre normalmente en las causas penales? Lo que buscamos es una persecución penal al autor, bien, o a la autora, respecto de obtener una reacción penal en su contra. En realidad, en las causas de malos tratos contra los animales, los primeros dos puntos que yo estoy mostrando acá son los fundamentales, no el último, son los primeros dos. Primero porque la pena en casos de malos tratos contra los animales es increíblemente baja y normalmente terminan siempre en una suspensión del proceso a prueba. Pero más allá de eso, merece aplicación la norma ya por principio de legalidad, entonces hay que buscar la persecución penal. Pero lo fundamental es cómo denunciamos para que al fiscal o la fiscal que le cae la denuncia proceda y no la archive, cómo denunciamos y cómo ponemos a resguardo al animal maltratado en tanto ese animal no haya fallecido. ¿Está bien? Estas dos cuestiones son las fundamentales en estos casos. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando formulamos una denuncia penal, el miedo a denunciar. Esto pasa siempre. Si alguno o alguna de ustedes ya lo intentó, seguramente ya lo vio, o si no lo intentó todavía, lo verá. La persona que ve por ejemplo, vamos a poner un caso como el que les mostraba recién, la vecina dijo, yo no voy a denunciar, yo le tengo miedo a mi vecino. Si se entera que yo soy la que denunció, porque las denuncias no son anónimas, algo me va a pasar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en casos que se da en muchos, digamos, distritos de la provincia de Buenos Aires, que son sobre la atracción a sangre, los malos tratos contra los caballos. Pocas personas quieren enfrentarse a la persona que está utilizando el caballo y tienen mucho más miedo, digamos, tienen de formular la denuncia contra esta persona. Entonces tenemos que lidiar con el miedo a denunciar, tenemos que explicar, yo normalmente les explico y les digo, mira, el animal solo no se puede defender. Entonces, si vos que conocés lo que le está pasando y te interesás por él o por ella, no procedes a denunciar, la realidad es que el animal va a seguir en donde está. Yo siempre les digo, como abogado tiendo a negarme, a decir, si vos no denunciás, yo no te ayudo, yo no avanzo, yo no voy a denunciar, yo no hago nada si vos no denunciás. La realidad es que después si esa persona no denuncia y yo sé que el caso sigue, he denunciado denuncias penales yo y yo soy depositario judicial de muchos animales. O lo hacen ustedes mismos, ustedes mismas, o buscan otra persona que denuncie. Pero siempre señálenle a la persona que por afuera les dice de un caso de malos tratos, díganle, si vos no denunciás, el animal va a terminar muerto o va a terminar peor de cómo está, porque vos te tenés que hacer cargo. Porque si no, la gente, la realidad es que no se hace cargo, tienen miedo de denunciar, y lo que suelen hacer es decir, bueno, yo lo posteo en Facebook y ya hice mi parte. La realidad es que quien lo postea en Facebook hizo muy poco, solamente lo puso en conocimiento de otros. Pero lo que hay que hacer es esto, llevarlo a sede judicial. Y la puesta a resguardo del animal es fundamental. Nosotros ahora vamos a hablar más profundamente de esto, pero esto es fundamental en todas las causas. Desde que se inicia la denuncia hay que hablar de poner al animal como a resguardo a través de un depósito judicial provisorio. Hay que, en la formulación de la denuncia, decir, bueno, yo o un tercero, vamos a poner dos ejemplos. Si Juan va a denunciar un caso de malos tratos como este que tenemos acá, que ahí el denunciante fui yo lo que hice en la denuncia fue decir, bueno, más allá de aportar toda la prueba de lo que vamos a hablar, fue decir, yo mismo, Leonardo Barnabá, me ofrezco como depositario judicial de ese animal. Si usted, señor fiscal, señora fiscal, va a allanar, deme de mí el animal. Eso no saben cómo hace respirar al animal al fiscal que tiene justamente esa causa. Realmente dice, bueno, ok, si yo allano, sé a quién dárselo, que esta es una cuestión fundamental. Normalmente no avanzan las causas de malos tratos porque dice, pero ¿y yo qué hago con ese animal que tengo ahí? ¿Yo qué hago con el caballo del que vos me estás denunciando? No tengo dónde ponerlo. Entonces decir, bueno, me ofrezco yo como depositario o yo como abogado de la Asociación Civil Caballos de Quilmes o del CRE en otra de las causas, he dicho, ofrezco como depositario judicial a la ONG Caballos de Quilmes o a la ONG CRE para que puedan poner a esos caballos a resguardo. Y entonces eso, y yo he hablado con fiscales al respecto, y me han dicho cómo funciona, me han dicho, realmente cuando pasa eso nosotros respiramos un montón, porque ya sabemos dónde poner el animal si queremos avanzar. Bien, cuando formulamos una denuncia hay que tener en cuenta dos cosas. Si el hecho se está cometiendo en un lugar privado o en un espacio público. Esto es fundamental al respecto, porque no podemos avanzar de la misma manera. Si el hecho se está dando en un lugar privado,
Léase, alguien me dice, el vecino de al lado lo veo como todos los días golpea a su perro con patadas en la cabeza y yo quiero avanzar y lo quiero denunciar. Esto es un caso típico en un lugar privado. O, por ejemplo, hay un caballo en la esquina de casa abandonado desde hace 2 meses. ¿Bien? Y no sé de quién es, está desnutrido, lo veo mal. Eso es una denuncia, eso es un hecho en un lugar privado. La denuncia tiene que hacerse en comisaría o en la oficina de denuncias de la Fiscalía, digamos, del Departamento Judicial que corresponde. Si una persona nosotros la vamos a asistir de manera que le vamos a, por ejemplo, escribir la denuncia como letrados, lo ideal es hacerla justamente en la oficina de denuncias con firma de letrado, porque eso lo que tiene es que uno ahorra pasos. Desde la oficina de denuncias a la fiscalía hay un solo día. Si uno realiza la denuncia en una comisaría, hasta que llega a la fiscalía pasan varios días y eso puede, digamos, tiene consecuencias respecto de la vida del animal de un momento al otro. Y si uno la realiza en la oficina de denuncias, tiene la posibilidad de aportar jurisprudencia, de aportar doctrina al respecto y de poder explicar al fiscal actuante, decirle, mira, no solamente estoy haciendo una denuncia y se aplica la ley 14.346, sino que vos tenés que entender que los animales no son objetos, pues son sujetos de derecho, aportar, como decía, jurisprudencia, y estas cuestiones que tienen que ver con el depósito judicial del animal, también poderla aportar allí. Si lo que ocurre en realidad es que el hecho está dando en un espacio público, por ejemplo, nos pasa todo el tiempo, un caballo que está traccionando a sangre, léase en Quilmes, con un carro que lleva una cantidad inmensa de elementos, con 5 personas arriba, el caballo no tiene herradura, está rengueando, lo vemos lastimado, eso es un hecho que se está dando en el espacio público. Ahí ir a comisaría, quien lo está viendo, es inútil, porque uno va a poder ir a la comisaría, va a decir, yo vi al caballo en la intersección de las calles Irigoyen y Alem, y la verdad es que entre que la policía va y viene, ya el caballo no lo vemos. Entonces, esto, digamos, por más normal que parezca, son cosas que hay que tener en cuenta para que la denuncia penal sea fructífera. Lo que hay que hacer cuando uno ve esto es tomar acciones previas y llamar al 911. Las acciones previas tienen que ver con lo he visto, lo he hecho, sé que es difícil, sé que, digamos, da miedo, pero lo que hay que hacer es detener ese animal, detener a quienes están actuando y decirle, para, yo no te voy a dejar seguir, yo ya estoy llamando a la policía. La realidad es que esto cuesta, es difícil, pero cuando lo que veo en la práctica es cuando una persona los detiene, viene otro auto más, se para, ve lo que pasa y también se queda, viene otro y también se queda, viene uno a ofrecerse como testigo, viene otro, entonces allá ahí la cosa cambia. Y cuando pasa un patrullero ya para de vuelta. Entonces, si nosotros detenemos en ese momento esos malos tratos, la realidad es que vamos a tener mucho mejor resultado que, por ejemplo, yendo a la comisaría. O, mientras estamos haciendo esto, un tercero podría ir a la comisaría. Es decir, yo lo que tengo que hacer es detener al animal en donde está, no permitir que siga recorriendo las calles. Detengo ahí el maltrato y mientras llamo al 911 y ya le aviso a la policía a través suyo, yo lo detuve, un tercero, un amigo, un conocido o una persona que está ahí, yo le pido, ¿podés ir por favor a la comisaría y denunciar y avisar lo que está pasando? Entonces yo ya abarqué todo y eso funciona, eso se da de esa manera. Lo he hecho yo mismo en algún que otro caso también. Esta es una línea de tiempo, bien para que se pueda entender bien cómo es el proceso, digamos, penal desde que uno realiza la denuncia en adelante para que sea fructífero. Uno ve el hecho, la denuncia como yo recién les señalé, y en la denuncia, además de la cuestión que tiene que ver con poner a resguardo al animal y el depósito judicial provisorio, hay 2 cuestiones más que tiene que colocar en la denuncia, que tienen que estar allí justamente para que al fiscal que le llega diga, si el fiscal dice, bueno, siempre hay algún o alguna empleada en la fiscalía que dice, che, pero a mí me gustan los animales, dame la causa que yo trato de avanzar. Si eso es lo que ocurre, o si el propio fiscal o la propia fiscal también quiere avanzar, yo sé que es triste hablar de quiere avanzar, todos deberían avanzar, pero de vuelta, yo hablo de cuestiones prácticas y de lo que pasa, y lo que pasa es esto. Entonces, yo lo que tengo que hacer, ustedes lo que tienen que hacer es, además de decir, bueno, nos presto como depositario judicial, decirle, señor fiscal, si usted allana, si usted va a sacar el animal al propietario o al que lo está maltratando, tiene dónde ponerlo, hay que hacer otras 2 cosas. La primera es tener mucha prueba, muchísima prueba. Si se está dando en la calle, haber sacado fotos, haber firmado videos,
Y si se está dando adentro de una casa, también la prueba ahí es fundamental. Es decir, a uno tiene que señalar muy bien y decir, mira, yo tengo toda esta prueba. Tengo fotos del animal maltratado, tengo un testigo, tengo 2 vecinos que quieren decirlo, y etcétera cuestiones. La prueba tiene que estar. Y una cuestión fundamental, pero recontra fundamental, que no puede faltar, es ofrecer un veterinario. La prueba fundamental en casos de malos tratos es el informe veterinario siempre. Siempre. Conseguir un veterinario o veterinaria que agarre al animal y diga, bueno, los signos de malos tratos que tiene son todos estos. ¿Bien? Y que diga, es necesario, si el veterinario es conocido, uno tiene que decirle que ponga en su informe, bueno, obviamente los malos tratos, y que ponga en ese informe, es necesario poner al animal a resguardo. Este animal no puede seguir con la persona con la que está. Si ponemos eso, esa causa no tengan dudas de que va a llegar a buen puerto. Ahora, necesitamos ofrecerlo en la denuncia, decirlo al fiscal. Además, yo me ofrezco para aportarle a usted el informe veterinario. Yo tengo un veterinario que lo puede hacer y ofrecerlo. Después el fiscal o la fiscal verá si llama a zoonosis, si llama a algunas municipalidades que tienen una dirección de bienestar animal, o si llama a algún veterinario de los inscriptos. Verá el fiscal lo que hace, pero uno tiene que ofrecerlo, ¿bien? Porque a veces ocurre esto, dicen, che, pero ¿y a qué veterinario llamo? Llaman a zoonosis y en zoonosis le dicen, no, no podemos, no hay tiempo. Entonces, uno tiene sí o sí que ofrecer el veterinario. Después el fiscal, a mí me ha pasado siempre, si el fiscal quiere llamar a zoonosis municipal, llama a zoonosis. Pero nunca me ha pasado que, digamos, presentando o poniendo al fiscal a disposición un veterinario, el fiscal no lo tome. Eso ocurre siempre, siempre lo toman. ¿Qué es lo que ocurre después? Suelen, el fiscal o la fiscal que le toca suele enviar policía primero para que haga un informe in visu de la situación. ¿Estamos? Entonces, van y observan. Si se está dando en una casa, van, golpean y se fijan a ver si es cierto que el maltrato, digamos, denunciado es como se está señalando. Y si se está dando en la calle, también aparece la policía y observa al animal. ¿Qué es lo que ocurre cuando se da en una casa normalmente? Esa policía habla con la persona si es que está y le señala, mira, tenés una denuncia penal en tu contra, déjame ver el animal. Esto es lo que ocurre en la práctica, ¿está bien? Y la policía informa a la fiscalía qué es lo que vio. Si la persona no está o no atiende, que es lo que muchas veces sucede, entonces la comisaría, digamos, los oficiales actuantes informan a la fiscalía que se acercaron a la casa, que vieron un animal, pero que no hay nadie. ¿Estamos? O que, por ejemplo, no vieron al animal porque está todo cerrado. ¿Está? Y el fiscal o la fiscal normalmente, acto seguido, sí, de nuevo, cumplimos con estos recaudos de señalar con intensidad que hay maltratos, de que la prueba exista, otorgamos también jurisprudencia, nos ofrecimos como depositarios y además ofrecimos el informe veterinario, no tengan dudas que el fiscal va a decir, bueno, ok, allánense, quiero ver el animal, hagan el informe veterinario, esto es lo que ocurre. Si el caso se da en la calle, normalmente, por ejemplo, en el caso de los equinos, la policía lleva al equino a la comisaría y estando en la comisaría avisan al fiscal que tienen el equino allí y el fiscal ahí es donde ordena el informe veterinario. Si esto no es lo que ocurre, tienen ustedes en sus distritos que organizar charlas cada día y explicar a la gente que lo que tienen que hacer es en ese momento decirle a la policía, mirá, lo que vos tenés que hacer es llevar este animal a la comisaría porque no puede seguir en la calle. Llevarlo a la comisaría, ponerlo ahí a resguardo y avisar a la fiscalía. Normalmente la policía escucha y lo hace, bien, al respecto. Acto seguido de que el informe veterinario existe, y antes aún de un llamado a 308 o de un llamado a indagatoria, normalmente los fiscales ponen a los animales como depósito judicial provisorio en manos de la persona que nosotros ofrecimos. De nuevo, si la denuncia se hace bien, con la prueba que corresponde, si no es una denuncia falsa, si digamos, aportan las pruebas, como dije, si uno se ofrece como depositario y uno ofrece el informe veterinario, normalmente las denuncias llegan a buen puerto. Esto de lo que yo les hablaba recién, de que la policía lleva el animal a la comisaría para poder realizar el informe, está explicitado también por aplicación de los artículos 293 y 294 del Código Procesal Penal. Uno también tiene que hablarlo con la policía. A mí me ha pasado en una comisaría que la policía le había dicho, por eso digo, el diálogo con la policía es fundamental y nunca, nunca, de nuevo,
estamos hablando de práctica, estamos hablando de lo que ocurre en la realidad. No sirve pelearnos, no sirve pelearse con la policía, no sirve gritar, decirle no te interesa el animal, eso no nos sirve. Hay que dialogar, obviamente no dialogar pidiendo por favor a todo, pero sí dialogar diciendo, mirá, las cosas son de esta manera. Hacete cargo como policía de lo que tenés que hacer. A mí me ha pasado en un momento que en la policía tenían un animal, que el veterinario, la fiscalía decidió que vaya a zoonosis, zoonosis dijo yo puedo ir mañana, entonces el animal estaba allí, la policía dijeron no queremos que el caballo pase la noche acá. ¿Qué es lo que decidió el fiscal? La fiscal en ese momento dijo, bueno, entonces díganle al carrero que se lleve el caballo y que mañana lo traiga de vuelta para hacer el informe. O sea, eso no iba a ocurrir nunca, nadie lo iba a llevar al otro día. Entonces yo fui a la comisaría, hablé con la policía y el comisario de turno me dijo, la fiscal ordenó esto. Entonces yo le expliqué y le dije, mira, la fiscal lo puede ordenar, pero la realidad es que hoy los animales no son objetos. Los animales hoy son víctimas, lo vamos a ver ahora. Si vos a la víctima realmente no le explicás a la fiscal de que la víctima tiene que quedarse acá a resguardo hasta mañana, el problema lo vas a tener vos y lo va a tener la fiscal después. Yo solamente te pongo en conocimiento de eso, estamos hablando de una víctima. ¿Qué hizo el policía en ese momento? Me dijo, guárdeme un momento. Fue, llamó a la fiscal y le dijo, el abogado me explicó que el animal es una víctima, que vos no se lo podés devolver al victimario, que vos primero tenés que hacer el informe y ver su estado. Y la fiscal en ese momento dijo, ok, listo, déjenlo la noche en la comisaría, punto. Ese animal quedó la noche en la comisaría, uno obviamente tiene que decirle a la denunciante o a la ONG normalmente que se ocupa, decirle, che, bueno, obviamente, llévale comida, ocupate del animal, no pretendas que en la policía le den fardos, digamos. Y al otro día se hizo el informe veterinario fue concluyente y la fiscal dijo, ok, entonces se ordenó el secuestro del animal, depósito judicial provisorio para la ONG y el caso solucionado. Si yo hubiese ido, le hubiese gritado al policía, le hubiese dicho esto es una barbaridad, la fiscal es una barbaridad, la llamo, la insulto, la verdad es que ese caballo hubiera vuelto con el carrero. Y esto es una cuestión importante que la verdad es que todavía no me ha tocado, pero yo entiendo que el allanamiento se puede dar. A mí todavía no he tenido un caso particular donde lo haya podido aplicar, pero el artículo 222 del Código Ritual nos dice a nosotros que cuando se escuchen voces provenientes de una casa, de un local que advirtieren que adentro hay víctimas pidiendo socorro, la policía podría allanar sin orden judicial previa. Obviamente esa orden después sujeta a ratificación, pero digo, lo podría hacer. Y la realidad es que, obviamente, esta norma también está creada para las personas, para una persona que desde adentro grita que le están golpeando. Ahora, yo entiendo, y estoy esperando que un caso así me toque, yo entiendo que esto se puede dar también en casos de animales. Un animal cuando está siendo maltratado llora. Un animal cuando es abandonado llora. Bien, un equino también, digamos, realiza ciertos comportamientos que uno puede observar que significan que necesita el resguardo. Y entonces la realidad es que uno podría trabajar al respecto para que se aplique el artículo 222. ¿Bien? Ir a comisaría, explicar este artículo y decir, vos deberías actuar, decirle a la policía. Y acá estamos escuchando voces provenientes de dentro que indican que vos tenés que allanar sin orden. No me ha tocado todavía, pero es un dato a tener en cuenta que quizá alguna de las personas de los 40 y pico que están escuchándome en este momento, en algún momento le pueda servir. Continuando, esto es fundamental. En los casos de malos tratos contra los animales no hay que esperar, no hay que perder tiempo, hay que avanzar lo más rápido que se pueda. Hay que avanzar con pasos concretos y avanzar bien, pero hay que avanzar lo más rápido que se pueda. Bien, de nuevo, avanzar bien. Avanzar rápido no quiere decir hacer cualquier cosa. Ir a golpear, ir a gritar a una fiscalía, eso no es avanzar bien. Como abogados no nos corresponde y además tampoco es beneficioso y no es aconsejable hacerlo. Hay que avanzar bien, pero hay que avanzar rápido. Porque un día más, un día menos puede significar la muerte de ese animal que lo necesita. Entonces, siempre el tiempo es crucial. Hay que avanzar rápido, hay que hacer la denuncia rápido, hay que pedir el depósito rápido. Yo ya tengo denuncias formuladas que he hecho, digamos, que normalmente las utilizo como modelo, que también si alguien lo pide en el chat las podré subir eventualmente. Y en definitiva, entonces, de nuevo, actuar rápido, hacer la denuncia en comisaría o en donde corresponda, que ya lo hemos hablado, y acto seguido, quizás en comisaría, a las horas o al otro día, volver a ir, no como abogados, quien haya denunciado, volver a ir y preguntar qué pasó con la denuncia. Dame el número de la IPP, después de ir a fiscalía y preguntar qué pasó, qué se hizo, qué no se hizo, ¿entienden? O sea, hay que perseguir la denuncia y hay que ser rápido. Porque si uno solamente denuncia,
y se vuelve a la casa, eso no ocurre nada con esa denuncia. Uno tiene que seguir, tiene que perseguirla, tiene que estarles encima, hasta que, en Quilmes a mí me pasó que al principio tenía que hacerlo mucho, ahora lo tengo que hacer menos, porque ya las comisarías conocen cómo operar y les empieza a gustar también el defender a ellos mismos a los animales. Y en fiscalías y en juzgados también saben qué es lo que tienen que hacer, y como están aceitados al respecto, saben que se avanza sin demasiadas complicaciones y justamente se la sacan de encima, entre comillas, avanzando, no archivando. Esta fue de la perra que yo les mostré hace un momento, terminó así, bien en la... lo de atrás es la comisaría de Quilmes y ahí está el animal, bien. Este animal hoy tiene un adoptante, está muy bien, ese animal casi se muere, pero ese animal hoy está bien. Este fue otro caso también que ocurrió en mi ciudad, ustedes pueden ver que ese perro le faltó una pata. Ese perro había sido básicamente abandonado por unas personas que vivían en esa casa y que un día decidieron irse y el perro quedó ahí. Quedó ahí 1, 2 días, 3 días, un vecino le empezó a dar comida y en un momento me llegó el caso y me dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Hicimos la denuncia, esta fue a partir de una denuncia escrita que hicimos con jurisprudencia y todo, y nosotros a los 2 días, que la verdad es que es mucho tiempo para un animal, pero es poco tiempo para cualquier proceso penal, abogados que estén escuchando lo saben, en 2 días obtuvimos el allanamiento y ese animal hoy está resguardado. Ese animal hoy vive con los bomberos de Quilmes. Ahí es cuando se lo llevaban los bomberos. Mira, el allanamiento lo hizo policía, pero fue un bombero quien denunció y lo tienen en el cuartel hoy. Es una mascota más del cuartel de bomberos. Acá tenemos la imagen después. Y el animal hoy está perfecto. Ahora bien, cuando nosotros formulamos la denuncia penal, tenemos que entender que el proceso sigue. Y nosotros tenemos 2 maneras de aproximarnos al proceso penal para defender a los animales. Lo que yo vengo a llamar legitimación procesal. Lógicamente, la legitimación activa normal, que es, bueno, ¿quién puede avanzar en defensa de los animales no humanos, teniendo en cuenta que los animales no humanos no pueden defenderse solos? Uno lo puede hacer en carácter de víctima o en carácter de particular damnificado. Si uno observa el artículo primero de la ley 14.346, normalmente uno pasa por, o sea, solamente ve el monto de la pena, ¿bien? Que dice prisión de 15 días a 1 año y dice que baja. Pero no observa más abajo, y más abajo hay una cosa fundamental que dice víctima. Entonces, la persona que maltrata a un animal hace víctima a un animal de malos tratos. Y hacer víctima significa, el animal no es un objeto, el animal es un sujeto, porque por eso puede ser víctima. Y esto es algo fundamental. El poder hablar de víctima hace que nosotros tengamos los derechos que se le otorgan a las víctimas en el código ritual. ¿Bien? Y la víctima, por ejemplo, puede ir, obviamente que no va a ir el propio animal, pero vamos a ir nosotros representando a la víctima. ¿Está bien? Lo dice, no lo he colocado aquí, pero lo dice el artículo 77 del Código Procesal, que dice que en los casos donde nosotros tenemos delitos que ofenden a, digamos, cualquier clase de derecho difuso, cualquier persona tiene legitimación para hacerse, digamos, para ser entendido como víctima. Entonces, tomando ese artículo con el artículo primero de la ley 14.346, uno tiene los derechos que se le otorgan a la víctima. Entonces uno puede ir y pedir información en la fiscalía sobre cómo va la causa, bien, la marcha del procedimiento. Uno puede pedir medidas de coerción, por eso uno puede en la denuncia decir, yo pido el resguardo a través de un depósito judicial provisorio, yo le pido a usted, señor fiscal, que secuestre, y digamos que allá en el predio, de ser necesario, y que secuestre al animal. Uno lo puede hacer porque puede pedir medidas de coerción. Y además, si la causa se archivara, que se lo repito, en la mayoría de los departamentos judiciales del interior del conurbano, por lo menos, esto es lo que suele ocurrir. Entonces hay que, de nuevo, tener mucho activismo y avanzar. Uno podría pedir la revisión ante el fiscal de cámara de esa desestimación de denuncia o del archivo. Ahora bien, también lo puede hacer como particular damnificado. Ustedes saben muy bien que este es otro instituto, otra forma de estar adentro de un proceso judicial, que significa ser parte en el proceso. Y uno, cuando hace el escrito para presentarse como particular damnificado, yo lo he visto, por ejemplo, en la causa de Seiza, hubo muchas ONGs que quisieron ser particular damnificado. Y solo se le aceptó al CREI a Caballos de Quilmes, con el patrocinio letrado de quien les habla, porque era la única que estaba fundada. Nosotros tuvimos que explicar por qué nosotros tenemos derecho a representar a los animales. Y lo explicamos
justamente con estas dos cuestiones en esencia, pero los escritos son más largos, uno tiene que, bueno, nada, estudiarlo y demás. Si ustedes cursan el curso que doy sobre malos tratos contra los animales, derecho animal, digamos, en CIJUSO, en la aula virtual del CIJUSO, van a tener más contenido como para poder ampliar, digamos, en estos términos la denuncia penal respecto a los derechos que los animales tienen. Pero en esencia, ese escrito pidiendo ser particular damnificado tiene que estar fundado. Yo he visto escritos de algunas personas que decían, bueno, derecho, conforme artículo tal, tal y tal, yo tengo que ser particular damnificado. Y los jueces que dicen no ha lugar, ¿bien? Porque no, uno tiene que, de nuevo, explicar por qué yo tengo el derecho a defender a los animales. Y lo hago a través justamente de dos argumentos fundamentales. Primero, los animales como pertenecientes a la categoría de derechos difusos, ¿bien? Es decir, cuando uno ofende a un animal, más allá de que está en desarrollo, y lo voy a explicar más adelante, está en desarrollo el entender que los animales tienen un derecho individual a no ser víctima de malos tratos, lo cierto es que el maltratar a un animal nos ofende a todos. Entonces eso forma parte de los derechos difusos porque además los animales forman parte hoy del medio ambiente. Y además, por otro lado, señalándole al juez, mire, los animales tienen una imposibilidad per se de defenderse solos. Entonces, deme a mí la oportunidad para podernos defender, o más bien, denle a ellos su legítimo derecho a estar en juicio, ¿bien? Su legítimo acceso a justicia, y hágalo a través mío. Entonces, de esta manera, a mí no me ha pasado nunca, me ha pasado una sola vez, de todos los casos, que no me admitan un escrito presentándome como particular damnificado. Y en el caso donde no se me admitió este escrito presentándome como particular damnificado, apelé y la Cámara me lo otorgó. Entonces, digo, si uno lo funda bien, normalmente esto se da. ¿Estamos? Esto es importante. No era el 77, era el 84. El 77 es otro código, otro código de otra provincia. El artículo 84 nos habla de esto, víctima colectiva o difusa. El artículo 84 de nuestro Código Procesal de nuestra provincia dice que cuando la investigación se refiere a delitos que afectasen intereses colectivos o difusos, tanto las personas jurídicas o cualquier ciudadano, o sea, a la hora de cualquier ciudadano, abre la legitimación, también lo dice Bertolino, por ejemplo, en su código comentado, dice, hay una legitimación muy amplia, ¿está bien? Entonces, cualquiera tiene derecho a entenderse como víctima. El artículo 41, además de nuestra Constitución, nos habla del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, entonces nos dice, miren, todos tenemos derechos, porque las autoridades están obligadas a tratar en favor, a tratar toda su normativa y sus actuares en favor del patrimonio natural y de la diversidad biológica. Entonces, dado que todas las autoridades deben hacerlo, también deben hacerlo las fiscalías, también los juzgados, y entonces en defensa suya nosotros ingresamos a las causas. Y la propia Ley General de Ambiente dice lo mismo, habla de la protección de la diversidad biológica, de la protección de los animales. Y esto que les voy a mostrar ahora es fundamental. Si pueden sacarle foto, háganlo, de cualquier manera en nuestro curso se habla de esto. Hay una opinión consultiva, que es la 23 de 2017, en donde en la parte final, es una opinión consultiva que habla sobre ambiente, en la parte final dice que tenemos que defender a los demás organismos vivos con quienes compartimos el planeta, que merecen protección en sí mismos. O sea, nos está diciendo, miren, los animales hay que defenderlos, pero no porque son nuestras mal llamadas mascotas o porque pertenecen al medio ambiente que esto se da, sino porque en sí mismos son merecedores de protección. Todos estos argumentos que yo les estoy diciendo acá, y los que vamos a hablar sobre el amparo después, los tienen que colocar tanto en su denuncia, si la hacen por escrito, siempre con firma del letrado, como en sus peticiones como particular damnificado, porque de esta manera uno lo acepta. Sobre la imposibilidad de material de defenderse por sí solos, normalmente solemos decir, porque esto es lo que se da, que en nuestro derecho los animales son sujetos de derecho y no objetos de protección. ¿Bien? No solo por las normas que hemos hablado hasta recién, sino porque así lo ha establecido la propia jurisprudencia. Yo acá les coloco jurisprudencia que no vamos a poder leer por cuestiones de tiempo toda, pero que en definitiva, ustedes de vuelta, yo igual esto lo voy a subir algunas cosas en unos días, que tiene que ver con la jurisprudencia, para que puedan tener de nuevo letra, contenido, para poder fundar sus denuncias. Y también lo hablamos en nuestro curso. Si nosotros tratamos, hay uno de los casos que es el fundamental, el que van a tratar siempre, que es el caso de la orangutana Sandra sobre recurso de casación y habeas corpus,
que nos dice que a partir de una interpretación jurídica que es dinámica, hay que reconocer al animal el carácter de sujeto de derechos. Básicamente porque son titulares de derechos por una cuestión fundamental, que es que sienten. Y al sentir, digo, ya no son objetos. ¿Bien? Y cuando nosotros actuamos como particular damnificado, cuando realmente lo logramos, tenemos otros derechos, que básicamente tienen que ver, primero, con que podemos ya válidamente pedir prueba. O sea, si lo hacemos como víctima, bueno, podemos decir en la denuncia, mire, y yo además le solicito esta prueba. Por ejemplo, le solicito que respecto del equino, el informe veterinario que se haga tenga ciertos puntos de pericia. Si yo lo hago como denunciante, el fiscal lo puede tener en cuenta o no. Ahora, si yo lo hago como particular damnificado, si yo, por ejemplo, pido informes a SENASA sobre un predio, supongamos, lo cierto es que el fiscal algo va a tener que contestar. O contesta que sí, o contesta que no, y por qué. Entonces, siendo parte, ya le vamos a estar, vamos a tener una intensidad diferente. Si él o la fiscal archivan la causa, nosotros vamos a tener la posibilidad de pedir la revisión del archivo y además, si supongamos en algún momento, cuando el requerimiento de la elevación a juicio, el fiscal pide la desestimación o pide el sobreseimiento, nosotros mismos podemos instar la elevación a juicio y podemos estar en juicio. Además podemos pedir medidas cautelares, que esto es fundamental. Supongamos que hacemos una denuncia penal de un predio donde es un criadero donde tienen 50 animales en mal estado. Bueno, supongamos que el fiscal entonces ingresa a ese predio, hizo el allanamiento, ordena el secuestro y ese secuestro se lo da, por ejemplo, le da los animales al Ministerio de Agroindustria y sabemos que ahí no van a estar bien, nosotros podemos pedir medidas cautelares, podemos pedir, miren, cautelarmente denlos a nosotros los animales, bien, para ponerlos a resguardo. Eso es una medida cautelar. Podemos pedir medidas cautelares de coerción personal, naturalmente. En el caso de Ezeiza, nosotros pedimos la prisión preventiva del imputado en ese momento. Podemos recusar, nosotros tuvimos casos, se los voy a mostrar en un momento, donde recusamos a un fiscal porque su actuar, a nuestro parecer, era falta de objetividad. Podemos pedir esa recusación y a nosotros, por ejemplo, nos la dieron. Podemos presentar recursos de apelación, recursos de casación, recursos de queja, podemos hacer un recurso extraordinario a la Corte y nosotros somos particular damnificados. Lo hemos hecho, me ha tocado hacerlo. Si somos víctimas, si no somos particular damnificados, eso no lo podemos hacer. Estos son casos de malos tratos contra equinos en mi ciudad. Bien, les voy a mostrar rápido. ¿Está bien? Este es el caso de los 27, del que vamos a hablar en un momento. En este caso, yo les voy a explicar ahora de qué se trata. A través de una denuncia que formuló una proteccionista animal de Quilmes, digamos que se estaba viendo a la vera de una autopista una persona golpeando a cadenazos un caballo, un fiscal que tenía dentro de su, digamos, de su staff, una persona que era bastante fiel con los animales, avanzó en un allanamiento y allanó 27 animales en muy mal estado de salud. Este era el estado de salud de los animales. Bien. Ustedes leen 2 o 3 ya van a decir, che, pero hay malos tratos. No cabe la menor duda que había malos tratos. O sea, sí estaban esos 27 animales que se secuestraron. ¿Qué es lo que ocurre con ese fiscal que prudentemente ordenó el allanamiento y los puso a resguardo de la ONG Caballos de Quilmes en su momento, con informes veterinarios que hablaban de todo esto? El fiscal ordena devolverlos a los maltratadores. Por loco que parezca, por raro que parezca, el fiscal los devuelve a los propios maltratadores. ¿Por qué? Porque en un día determinado hay una marcha de carreros en la puerta de los tribunales de Quilmes exigiéndole al fiscal que devuelva a los animales. Lograron ingresar a hablar con el fiscal parece ser que se asustó, y lo que terminó ocurriendo fue que ordenó la devolución de estos animales a los maltratadores. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Intervenimos en la causa, nos presentamos como particular damnificado y pedimos al juez una medida cautelar para que los animales, ordenó la devolución a los maltratadores, pero interín, antes de que se devuelvan, nosotros pedimos al juez intervención y pedimos la medida cautelar de que los animales continuaran con la ONG con la que estaban. A través de muchos argumentos, pero particularmente diciendo, miren, los animales estaban muy maltratados, con nosotros están mejor, no merecen volver con los propios maltratadores que los pusieron en la situación en la que están. ¿Qué es lo que hizo el juez? Bueno, el juez rechaza nuestro pedido de medida cautelar, señalando que la potestad respecto de los secuestros tiene que ver con el fiscal,
que el fiscal le había dado obligaciones a los depositarios provisorios, a los carreros, digamos, a los nuevos depositarios provisorios, es decir, les dijo a los carreros, bueno, yo te los devuelvo, pero vos tenés que traerme un informe veterinario cada 3 meses. O sea, esto no iba a pasar nunca, y el informe veterinario de algún amigo de ellos iba a decir que los caballos estaban bien. Y además nos dice el juez que si bien está acreditada la materialidad ilícita en el caso, es decir, los animales están visiblemente maltratados, no sabemos quiénes son los autores. ¿Bien? Entonces, nosotros, esto nos permitió apelar, y en la Cámara, esta apelación la hicimos con los argumentos que ustedes ven acá, fundamentalmente. El artículo 226, a nuestro parecer, nunca dice que realmente sea solamente el fiscal el que define sobre los depósitos judiciales. A nuestro parecer, cuando se trata de víctima, el juez también tiene que hacerse cargo, es un juez de garantía. Lo que dijo el fiscal estaba alejado de los hechos, porque el fiscal dijo, bueno, pero en realidad el que dijo de la materialidad ilícita fue el juez. El fiscal dijo, yo no veo realmente mal los tratos. La realidad es que si uno veía los informes veterinarios, eran claros al respecto. Además, por ejemplo, se estaban avalando mayores daños a los animales, porque eran animales que se usaban para tracción a sangre, era obvio que volvían a las calles. Y fundamentalmente hubo una cuestión fundamental que es, miren, no se está teniendo en cuenta el fin de la ley 14.346, que busca defender justamente a los animales no humanos. Si los devolvemos con los maltratadores, estamos haciendo todo al revés. Y además estamos faltando a un principio que es el de jurisdiccionalidad, que es decir, miren, el juez de garantías tiene siempre el control del proceso penal. No es que porque el fiscal o la fiscal tiene el titular de la acción penal, el juez de garantías está pintado. Lo cierto es que el juez de garantías tiene que controlar lo que ocurre, y lo que dice el particular damnificado, además, es muy claro en el código ritual cuando nos dice, miren, las peticiones del particular damnificado las resuelve el juez, y el juez entonces tenía que resolver. La Cámara dijo que como apelantes demostramos que la entrega de los equinos implicaría realmente un riesgo para esos animales y además un riesgo para la propia actividad probatoria. Porque imagínense que nosotros pidiésemos más informes veterinarios de los equinos, si los tienen los carreros es imposible realizarlos. Después nos señala que las medidas de coerción personal y real son potestad del juez de garantías, conforme al artículo 23, inciso segundo del Código de Procedimientos del Código Ritual. Y nos dice que no hay dudas de que el juez tiene que intervenir en el caso, y básicamente porque existen intereses contrapuestos entre un particular damnificado y un fiscal. Es obvio, o sea, el fiscal y el particular damnificado deberían estar en una misma igualdad de armas, y no puede ser que el fiscal defina algo y nosotros como defensores oficiales de los equinos no podamos decir nada. Entonces, en este sentido, la resolución fue favorable y los animales no se devolvieron, a pesar de que ya los carreros iban a las comisarías con su papeleta diciendo, bueno, acá el fiscal ordenó devolvémelo, démelo, no se devolvieron esos animales. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Por eso yo les digo que hay que estarle encima a las causas, porque a veces son sencillas y a veces, como esta, que es la que uso del ejemplo, no lo son. ¿Qué es lo que ocurrió después? La Fiscalía General de Quilmes, básicamente por presiones de los carreros, presentaron un recurso de casación para rever digamos, la resolución del juzgado de la Cámara de Apelaciones. Ese recurso de casación fue denegado por la Cámara de Apelaciones. ¿Qué hizo la Fiscalía Departamental después? Presentó un recurso de queja al Tribunal de Casación Provincial. De nuevo, por presiones de los propios carreros hacia los fiscales, de que les dijeron, básicamente hubo amenazas, hubo un montón de cuestiones, la Fiscalía General en algún momento parece ser que tenía que demostrar que estaban haciendo todo lo posible por devolverle los caballos a los carreros. Presentaron un recurso de queja que fue inadmisible también. O sea, el Tribunal de Casación de la provincia no admitió el recurso de queja. Firme que fue la resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental, pedimos la recusación del fiscal, recusamos al fiscal, hubo un fiscal nuevo que se excusó, o sea, nadie quería tener esta causa en las manos, porque en nuestro distrito fue una causa muy compleja, muy violenta, los carreros en un momento llegaron a las puertas de la fiscalía, rompieron vidrios, fue muy difícil. El fiscal que la tuvo nueva se excusó porque tampoco quería tener la causa, y una vez que designaron al fiscal nuevo, ¿qué hizo el fiscal nuevo? De nuevo, para tratar de sacarse de encima la causa, archivó la causa. ¿Qué hicimos nosotros después del archivo? Pedimos, bueno, cuando el fiscal ordenó el archivo, habló de dos cuestiones. Habló de materialidad ilícita como algo que realmente se estaba dando. Dice, bueno, sí, es cierto que
en la causa hay malos tratos contra los animales. Esto es notoriamente observable. Los animales habían sido maltratados. Y recordemos algo, nosotros dijimos, los autores a los que tienen que llamar a declarar por 308, por el artículo 308 del Código Ritual, son las personas que fueron a decirle al fiscal, este caballo es mío. Es evidente que la persona que dice, este caballo es mío, yo lo uso para tirar de mi carro, es el maltratador del animal, ¿quién más va a ser? Sin embargo, ¿qué es lo que señaló el fiscal? Que el tener a los caballos, el utilizar un equino y el decir que el caballo es mío incluso no reunía los elementos suficientes del artículo 308 que hizo primero el código para llamarlos justamente indagatoria. Entonces, ¿qué dice? No me queda claro quién es el autor. De nuevo, esto es que está claro que fue por presiones externas, que no por cuestiones de técnica jurídica, porque obviamente quien dice este caballo es mío y este caballo está maltratado es la primera persona a la que tenemos que llamar a declarar. Y no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia, y aquí lo tienen. En esta causa particular, que también es una causa que me tiene como letrado, que es la causa del Campo del Horror de Seiza, los jueces dijeron esto, dijeron, mire, si usted tiene un animal y usted lo está utilizando, o lo tiene, bueno, como más llamada mascota o lo que fuera, usted tiene el deber de alimentarlo, tiene el deber de tratarlo bien. Si usted no lo hace, usted es el autor de los delitos, ¿bien? Y lo es por omisión, lo es por abandono. Entonces, de vuelta, no lo digo yo, lo dice la jurisprudencia. Cuando pedimos la revisión del archivo, incluimos esto y hoy estamos esperando la revisión de ese archivo. Vamos a hablar rápidamente de la acción de amparo, porque si bien no tiene que ver con la esfera penal, nos ayudan muchísimo los argumentos allí vertidos para las causas de malos tratos que ustedes trabajan. Hay una ordenanza municipal en Quilmes que prohíbe la tracción a sangre animal, y nosotros, bueno, el artículo primero habla de esto y nosotros avanzamos en un amparo al respecto. Pero yo voy a hablar de los argumentos justamente jurídicos. Hay, a nuestro parecer, un derecho individual de carácter homogéneo, que es un derecho individual homogéneo, son los derechos individuales que tienen ciertos sujetos, pero que por la calidad de los sujetos, por ejemplo, protección de animales, o por la cantidad de sujetos, que no son todos englobables, es decir, yo no puedo llamar a todas las personas que son, digamos, de alguna manera dañadas a este derecho, no las puedo llevar a todas juntas a la sede judicial, con lo cual esto es un derecho de carácter homogéneo. Tanto porque yo no puedo defender a todos los equinos de Quilmes porque son incontables, como por la cuestión de que los animales no pueden defenderse por sí solos, entendemos que hay un derecho individual, de nuevo, homogéneo, de los animales no humanos a no sufrir necesariamente por parte de los seres humanos. Y este derecho individual lo argumentamos desde tres posturas, un argumento histórico, uno finalista y además un argumento de raíz legal que tiene que ver con esto. El primer argumento es el histórico que dice, miren, si bien en algunos momentos de la historia permitíamos ciertas actitudes contra los animales, no es cierto que porque los permitíamos en algún momento, hoy eso es válido. En algún momento las personas trataban a los perros de otra manera, en algún momento se permitía matar a los, digamos, se colocaban perros adentro de camionetas donde los mataban con gas, eso se permitía, ¿no? Hoy no se permite. En algún momento pegarle patadas a un animal quizás se veía como algo normal, hoy eso no está permitido y el argumento central es la esclavitud. O sea, en algún momento de la historia, por alocado que hoy nos parezca, tener esclavos era algo normal y necesario económicamente a la visión de algunas personas. Sin embargo, en algún momento entendimos de que esto no tenía que pasar más. Y lo mismo pasa respecto de la consideración de los animales. Un argumento finalista que tiene que ver con el momento en donde se debatió, digamos, en el Parlamento, la ley 14.346, de nuevo, todo esto, si bien forma parte de un amparo, forma parte siempre de mis escritos, de los argumentos, digamos, de base, de raíz, de mis escritos defendiendo animales. Son fundamentales para ingresarlos en la esfera penal. Cuando se debatió en el Parlamento la ley 14.346, se habló justamente de esto, de, bueno, el sentimiento social actual que se tiene sobre los animales y estar a tono con, digamos, la actualidad y el nivel de civilización que se ha alcanzado en nuestro país. Yo llevo una causa en Córdoba también en donde se estaba intentando domar un caballo practicándolo una severa cantidad de golpes. ¿Qué es lo que normalmente se dice? Bueno, pero la doma se realizó siempre en nuestro país y así se realiza, los gauchos la hacemos así. Lo cierto es que no es necesario llevar adelante esa clase de actos. Entonces, en el nivel en el que estamos hoy, no es necesario domar de esa manera. ¿Está bien? Que si vos vas a domar, no lo hagas de esta manera.
Y por último hay un basamento legal y de responsabilidad internacional clarísimo, que yo voy a pasar a explicar punto por punto, y es este. Tenemos que tomar el artículo 41 de nuestra Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la entrecomillada Declaración Universal de los Derechos del Animal, la Ley 14.346 y las leyes general de ambiente y demás, y la Ley de fauna. Todas estas normas, que yo les voy a pedir después que las lean al respecto, pues son largas, todas en conjunto conforman lo que llamamos derecho individual de los animales a no ser víctimas de sufrimientos innecesarios. Todas las normas en conjunto generan ese principio jurídico en nuestro país. Estamos todos obligados a defender a los animales en sí mismos y no hay posibilidad legal de que realmente estemos habilitados a propiciarles estos tratos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice en su artículo 29 que todos los países, además de estar a tono con la declaración, tienen que estar a tono con los principios de todos los organismos de derechos humanos del mundo, entre ellos la UNESCO y demás. Y hay normas, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que ha sido aprobada por por la UNESCO y por la Organización de Naciones Unidas, nos señala en su articulado ciertas cuestiones respecto a los derechos del animal. Ahora, esto lo tengo que aclarar. La Declaración Universal de los Derechos del Animal en realidad no ha sido aprobada ni por UNESCO ni por la Organización de Naciones Unidas. Esto no ocurrió nunca. La Declaración Universal de los Derechos del Animal en realidad no existe. Es un mero documento que escribieron algunas personas que lo escribieron y lo firmaron. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro país, a mi parecer, si bien esta declaración en términos de derecho internacional público no es válida, sí lo es como instrumento? Si nosotros agarramos, no lo he colocado aquí, pero si nosotros agarramos, esto es fundamental, si agarramos el decreto presidencial de tenencia responsable de animales domésticos, de perros y gatos, en ese decreto, en los considerandos, se toma a la Declaración Universal de los Derechos del Animal como válida. Entonces, como instrumento, aunque lo hayan escrito dos personas, lo cierto es que nuestro derecho se lo tiene que considerar, existe. Entonces, a mi parecer, hay que tenerlo en cuenta. Hay que argumentarlo, hay que tratarlo, hay que hablarlo, pero hay que decirlo, porque si un decreto presidencial dice, bueno, existe, entonces en nuestro derecho existe. Lo dice, además, el caso Gorbitsky sobre habeas corpus, en donde la disidencia del doctor Petracci, también en otro fallo que es UCR, bueno, si no me equivoco es UCR con provincia de Córdoba, es el fallo que está ahí citado, con el tomo y el folio y la página de la Corte, que tiene que tenerse en cuenta, además de la letra de la norma, su finalidad y la dinámica de la realidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la ley 14.346? Señoras, es defender a los animales en sus derechos de no ser maltratados. ¿Y cuál es la dinámica de la realidad? Que cada vez hay más conciencia social respecto al derecho animal. Si hubiésemos hecho hace 10 años esta charla, no tendríamos 50 participantes, tendríamos 4 o 5 si es que los hubiera, y si los hubiera estarían quizá riendo de lo que estamos haciendo. Hoy la conciencia social es diferente, hay más ONGs, hay más veganismo, hay más activismo judicial, hay más activismo social en pos del bienestar de los animales. Y entonces la verdad es que se impone la realidad a efectos de defenderlos. Y esto de lo que vamos a hablar ahora, del campo del error de Ezeiza, también pasa a ser fundamental. Miren, yo les hablaba hace un momento de cuestiones jurisprudenciales. En el campo del error de Ezeiza vimos esto. En un momento conozco el caso porque ciertas ONGs me dicen, bueno, mira, Leo, hay un caso en Ezeiza donde hay casi 400 caballos en muy mal estado que han sido abandonados. Es un caso que salió por televisión. Y hay que avanzar. Hay una denuncia penal realizada por una persona, pero hay que avanzar. Bueno, este era el estado de esos equipos. Encontraron 400 caballos así. Muchos de ellos ya muertos, muchos de ellos agonizando, en muy mal estado. Esto era un arroyo donde esos caballos estaban. La persona que estaba ahí, digamos, los había dejado allí tirados. Lo que estaba abajo de ese caballo blanco es otro caballo. Los dejó ahí tirados y decía, bueno, eso que se alimentan del pasto. Veamos, eso era un arroyo donde él pretendía que de allí bebieran agua. La realidad es que los equinos terminaron así intentando beber agua de él. Bueno,
Esto es solo a fines de que conozcan el caso y nada más. Este caso nos dejó esto. O sea, cuando nosotros, es emotivo en este sentido, porque cuando nosotros nos presentamos como particular damnificado y nos aceptaron, pudimos propiciar esto, pudimos propiciar secuestros de animales, pudimos propiciar que los animales fuesen a otro lado, que fuesen al CRE, que fuesen tratados por veterinarios. Lo que ustedes ven ahí es un potrillo que nació en el campo. Ese potrillo, si no hubiéramos hecho lo que hicimos, o no hubiera nacido, bueno, o hubiera, digamos, hubiera abortado espontáneamente ese animal, o hubiese nacido muerto, o hubiese nacido y hubiese muerto al poco tiempo. Ese bebé que tenemos ahí pudo nacer y vive gracias a que hicimos lo que hicimos. ¿Se dan cuenta? Animales siendo cuidados por otros animales. Ahí vemos un perro del CRE haciéndole compañía a otro de los caballos secuestrados. Esto no hubiese ocurrido. Y yo traje esta foto a colación justamente porque ustedes pueden ver que ese animal está manchado de amarillo. Lo que ocurrió con ese animal fue lo siguiente: cuando nosotros nos presentamos como particulares damnificados, una de las medidas que pedimos fue que se hiciese una reseña de todos esos equinos. Una reseña es un informe veterinario escueto en donde el veterinario, la reseña particularmente se hace con equinos, donde los veterinarios sacan fotos de los equinos desde ciertos ángulos y generan algo así como un documento de identidad. Ponen las marcas que tiene y ponen un estado sanitario general de ese equino. Esto, ustedes, si defienden caballos, también tienen que pedirlo, la reseña del animal por parte del veterinario. Y pedimos justamente que no hablemos más de los 400, que hablemos del animal número 1, del animal número 37, del caballo número 140, ¿me explico? O sea, de los caballos como cada uno víctima. Y esto también es emotivo decirlo. Yo recuerdo una reunión con Senasa, junto con la gente del CRE, en donde Florencia San Pietro lloró adelante. Florencia San Pietro es la presidenta de la ONG CRE, que es la que se hizo cargo de estos animales durante todo este tiempo. Cuando ella llorando le explicó a Senasa que los animales tienen nombres. O sea, las ONG terminan haciendo esto con los animales. Dejan de ser los 400 para cada uno de ellos después tener un número para posterior encima tener nombres. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que ocurrió. Pedimos justamente que se enumerara cada animal para poder referenciarlos. Y por eso es que tienen esta marca. Y logramos esa reseña, se enumeró a cada uno de ellos y respecto de cada uno de ellos hizo informe veterinario y hoy esa causa está elevada a juicio en Ezeiza con confirmación de la Cámara para elevación a juicio y estamos ya para justamente ir a juicio. Nosotros estamos pidiendo en este momento, yo tuve que presentar el escrito el lunes pasado, como particular damnificado respecto al ofrecimiento de prueba, que abogados penalistas que estén aquí ya saben de lo que estoy hablando. En el ofrecimiento de prueba pedimos que se decomisen a todos los animales, que se pongan realmente a resguardo con el CRE, porque el CRE los tiene solo como depositario judicial provisorio, que es algo que venimos hablando, que se pongan a resguardo ya como decomiso, y además pedimos la inhabilitación del imputado, porque el imputado quien tenía estos animales era una persona que se dedicaba o se dedica a el acopio de animales para faena. Estos animales iban todos a faena, iban todos directo a la muerte, todos. Pedimos la inhabilitación del imputado para que no pueda realizar más tampoco estas actividades. Nosotros pedimos todas esas cosas. Y estamos todavía, bueno, viendo qué es lo que decide el juez, si quiere un juicio abreviado o no, pero para que tome en consideración este tipo de cosas. ¿Bien? Quiero volver a algo, voy a ir muy rápido hacia atrás, hacia una de nuestras primeras cuestiones que hablamos, que fue cuando teníamos la línea de tiempo sobre denuncia. Fíjense que en el final, muy atrás está, fíjense que en el final hablamos de decomiso, porque la realidad es que el depósito judicial provisorio, ese depósito provisorio tiene que transformarse en decomiso en la parte final del proceso. Entonces nosotros tenemos que argumentar en favor de que se decomisen a los animales. Y cuando lo hacemos también, todo lo que estuvimos hablando durante todo este camino que recorrimos juntos, respecto de la argumentación jurídica que tenemos que tener, los animales como víctimas, de la jurisprudencia respecto de los animales como titulares de derechos, la opinión consultiva 23 de 2017,
todos estos fallos que hablan de los animales como sujetos de derecho y en definitiva de la imposibilidad de defenderse por sí mismos, tenemos que trabajarlo bien para decir, mire señor juez o señora jueza, si bien el decomiso se da para objetos, usted tiene que aplicarlo acá para sujetos de derecho como los animales, porque esta es la única manera que tenemos de realmente ponerlos a resguardo de forma definitiva. Y es lo que estamos pidiendo en esta causa. Ahora bien, las reflexiones finales tienen que ver con esto, digamos, tienen que ver con que no tenemos el derecho de maltratarlo ni a Rubio, este es Rubio, el perro que ustedes deben conocer de la costa, que fue, digamos, murió a partir de que una persona lo ató a su camioneta y lo anduvo decenas de kilómetros así murió Rubio. No hay derecho a que existan rubios, pero hay muchos rubios en nuestro país que nosotros desconocemos. Hay muchos chocolates en nuestro país que nosotros desconocemos. Y hay muchos caballos como este, el campo del horror de Seiza, que nosotros desconocemos que existen y que están esperándonos a nosotros para que los pongamos en sede judicial, los pongamos a resguardo y que en última instancia, como con el caso de Rubio, de Chocolate o de este animal que murió solo, hagamos justicia por ello. Y esto que voy a señalar es una nota jurisprudencial importantísima, reciente, en el caso que yo les trataba, que yo llevo en Ezeiza. Fíjense qué importante también hablar de esto cuando presenten sus escritos, cuando hablen como particular damnificado y cuando argumenten. ¿Qué era lo que señalaba el imputado? Justamente decía, miren, yo, en todo caso, y me ha pasado a mí en algunas causas, fiscales que nos dijeron, bueno, pero mirá, si vos no, el dolo lo probás si vos me mostrás videos o fotos de una persona golpeando un animal, yo acuchillándolo, pegándole, gritándole y empujándolo hacia afuera. Si vos me mostrás que una persona tenía un animal en muy mal estado, lo sabía y lo sacaba a cartonear, yo te puedo hablar de dolo, pero si no, no te puedo hablar de dolo. Ahora, ¿qué es lo que dijeron los jueces al respecto? Es decir, miren, la realidad es que esto no es así. Uno es autor de un delito contra los animales de diversas formas, y ustedes saben muy bien que nosotros hay dos clases de delitos respecto del accionar. Son los delitos de acción y los delitos de omisión. Bien, uno puede realizar maltrato animal por omisión cuando uno deja de realizar conductas debidas. La conducta debida en la ley 14.346 es alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales. Entonces, si yo tengo un animal y no lo tengo bien alimentado, porque uno, no hablo de no tenerlo bien alimentado porque no le doy estrictamente la comida que ese animal necesita, porque por ejemplo está enfermo. Y realmente ahí no puedo estar hablando de maltrato animal. Pero sí voy a estar hablando de maltrato animal si esto es demasiado observable. Entiéndase, si yo a un caballo le doy pan o lo pongo en un basural, ¿bien? Si yo a un caballo lo tiro en un campo y no le doy nada de comer. O sea, es evidente que 400 caballos no pueden comer todos digamos, del pasto natural que existe en un campo. Uno tiene que alimentarlo trayendo el alimento de otro lado, uno tiene que darles bebederos, uno no puede plantear, bueno, pero yo los había puesto ahí, yo creí que iban a tomar agua del arroyo, si no tomaron o se murieron intentando, no es problema mío. La realidad es que no, uno tiene que, digamos, siendo quien está a cargo de esos animales, la ley 14.346 nos habla de animales cautivos, justamente porque uno los tiene, dice muy bien la ley, animales domésticos o cautivos, o el doméstico, el perro, el gato, o cualquier animal que vos tengas cautivo, del que vos te estés haciendo cargo, ¿bien? Cualquier animal que no sea libre, vos tenés que tratarlo bien. Entonces esto es lo que dice la Cámara de Apelaciones y Garantías en la Sala 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora cuando dice que ese maltrato puede darse por acción o por omisión. Y dice, puede verse reflejado de distintas formas, entre las que se encuentra el maltrato por abandono, que comprende omisiones graves en el mantenimiento del animal como dejarlo sin alimento. Si yo digo, por ejemplo, bueno, pero mirá, este es el caso particular, yo tenía 300 caballos, bueno, yo entiendo, sí, que muchos se murieron y que muchos estaban desnutridos, pero yo los dejé en un campo para que se alimenten, eso es dejarlos sin alimento, porque el alimento tenías que proveérselo vos. Entonces, esta parte de la jurisprudencia, ustedes tienen que tomarla y tienen que también utilizarla como argumento, porque el argumento hace a que ustedes puedan tener éxito en las causas de malos tratos contra los animales.
Yo voy a dejar de compartir la pantalla, voy a hacer unas reflexiones finales y después les voy a dar la posibilidad de, yo voy a ir contestando las preguntas que colocaron acá, que según estoy viendo son, bueno, son algunas, y voy a dar la posibilidad de que puedan seguir preguntando siempre en el costado, digamos, y en todo caso, si alguna pregunta no la entiendo, le daré la palabra a quien la ha hecho. La reflexión final sería, de nuevo, no sirve en la práctica simplemente formular denuncia, uno tiene que formularla dónde y cómo corresponde, tiene que argumentarla, tiene que perseguirla después. No sirve mientras estamos trabajándola, mientras la estamos persiguiendo, ir al choque con el fiscal, no sirve ir al choque con el juez, no sirve ir al choque, no sirve ir al choque con la policía, no sirve. O sea, si operamos de esa manera, no nos va a ir bien. Vamos a terminar en el escrache público que no salva al animal. No sirve actuar de esa manera. Lo que sirve es actuar bien y actuar rápido. Tener argumentos, estar munido de herramientas para saber qué es lo que tenemos que decir y en consecuencia decirlo. ¿Bien? De nuevo, yo he visto muchos casos que terminan en archivo y en un scratch al fiscal. Eso puede servir para que, bueno, que el fiscal la próxima vez diga, che, bueno, voy a actuar un poco mejor, pero eso no salva a los animales. Y de nuevo, tenemos que ser responsables y tener las herramientas suficientes y el criterio suficiente para a veces ceder y a veces escuchar cosas que no nos gustan escuchar. A nadie le gusta escuchar cuando va a una mesa de entradas, decirle, reírse en la cara y decirle, bueno, pero ¿qué querés? Yo no me pidas que yo allane una casa por un perro cuando tengo 5 casos de abuso que tratar. Bueno, uno tiene que tragar saliva y decirle, mira, lo tenés que tratar igual. Presento un escrito pidiéndolo, pongo más argumentación, lo hago y lo hago como corresponde. No quiere decir que permitamos que nos traten así, pero sí lo que hay que hacer es no pelear. Si uno ahí lo que hace es discutir, pelearse, gritar, etcétera, la verdad es que no vamos a tener respuestas o la respuesta que estamos buscando. En principio les agradezco muchísimo por haber escuchado. Vamos entonces ahora a responder a las preguntas que me han hecho. La primera dice, si puedo explicar lo más efectivo en estos casos de animales abandonados en propiedad privada. Bueno, justamente cuando uno tiene un animal abandonado en propiedad privada, perdón, lo que uno tiene que hacer es, la prueba fundamental en este sentido es tripartita, digamos. La primera es la prueba que se obtiene, la prueba fotográfica o fílmica del estado del animal. Normalmente hay algún vecino que desde su habitación lo puede ver, o alguien que lo ve por la calle. Yo les mostré fotos de animales que desde la calle propia se veían. Las fotografías son fundamentales. Y además esto también tiene que ver con la práctica. Digo, cuando uno hace una denuncia escrita, tiene que decir, se observa en el animal severos signos de malos tratos, visiblemente maltratado. Uno tiene que ser muy intenso respecto de eso, generar eso en el fiscal o en la persona que dentro de la fiscalía lo va a leer. Fotografías, videos. Segundo, la otra prueba fundamental son los testigos. No solo quien denuncia, sino las personas que han observado ese animal, o porque pasaron por la calle y lo vieron, o un vecino que dice, sí, la verdad que hace 10 días que yo veo que acá ese perro está llorando y que no hay nadie ahí adentro. Estamos, que nadie le da de comer, que nadie le da de beber. Esto aunque un vecino le dé de comer. Si un vecino lo hace, que por ahí le da de... Me tomó un caso a mí, donde el vecino por la reja le daba de comer a ese animal. ¿Bien? Entonces, uno en la denuncia eso tiene que decirlo, porque si no, cuando va el veterinario ahí dice, bueno, pero no está tan mal, o sea, desnutrido no está, este animal de hecho comió ayer. ¿Bien? Yo lo puedo ver por las heces, porque nada, hay materia fecal que observé, qué sé yo. Este animal ayer comió. Entonces uno tiene que decir, informar en la denuncia, esperen, mire que hay un vecino que le está dando de comer desde hace 5 días, pero este animal viene desde hace muchos días solo. Los testigos son fundamentales y lo que ocurre muchas veces, yo les hablé del miedo a denunciar, también existe el miedo a ser testigo. En muchas causas, los testigos, aún los que han visto lo que pasaba con el animal, no quieren decir nada. Uno tiene que trabajar con eso e intentar tener prueba testifical. Y la tercera prueba que se da siempre es la prueba, como les dije, del informe veterinario cuando logramos acceder a ese animal. Cuando se hace el allanamiento, en el caso de la propiedad privada, que fue la pregunta, se hace el allanamiento, ese animal se pone justamente a resguardo y allí es donde se hace el informe veterinario.
Ese informe veterinario, si es contundente, si dice, se observa desnutrición, se observan golpes, etcétera, ese informe es el que nos va a abrir la puerta para llegar a un proceso penal que realmente tenga resultados acordes, ¿está bien? Entonces, esas tres pruebas son las fundamentales. Y muchas veces hay una cuarta prueba también que se da, específicamente en los casos de propiedad privada, que son los que estamos hablando, que es la prueba que otorga la policía. La policía cuando ingresa también dice lo que ve. Bien, dice, bueno, como un acta dice los días tal, tal y tal, a tal hora, ingresó la policía tal, hace un testimonio muchas veces, y dice, bueno, ingresé, vi una casa que no tiene pastura, que está llena de basura, y un animal que estaba atado con una cadena que está toda oxidada. Si el policía dice eso, eso es prueba también para nosotros, porque eso configura, aunque secundariamente, pero ayuda a configurar los malos tratos. Aquí la segunda pregunta es, ¿qué pasa con los animales maltratados en el zoológico de Mendoza si se puede hacer algo? Ya que están todos desnutridos, en el verano muerden por la falta de agua. Y otro caso es la orca del mundo marino, que está cautiva hace muchísimos años y ya está demostrando que son animales no aptos. Bueno, en estos casos de malos, sin duda, vamos a estar hablando de malos tratos. Vamos a tener siempre dos inconvenientes, que son los siguientes. El primero de ellos tiene que ver con, de vuelta, estamos hablando aquí de práctica, y la práctica nos dice que hay presiones de todos lados. Cuando tenemos un zoológico, tenemos un mundo marino, hay presiones de las personas que son dueñas de esos espacios, de que esos espacios sigan funcionando, de decir, bueno, mira, no me persigas a mí porque yo, le dicen al intendente de turno, yo doy mucho trabajo acá adentro como para que vos me persigas por un animal. Esto ocurre, no significa que yo esté de acuerdo, yo les digo lo que ocurre. El primer problema que podemos tener es ese. Entonces, ese problema lo solucionamos haciendo pública la cuestión y mostrándole, cuando hagamos la acción judicial, que ahora les voy a decir cuál es, mostrándole al fiscal actuante, decirle, mira que esto es de público conocimiento. O sea, el maltrato que está sufriendo en el zoológico o en el mundo marino es de público conocimiento. Ojo con lo que haces. Si archivás, tené cuidado porque es de público conocimiento. Quiero que sepas que hay mucha gente que te está mirando y está viendo qué es lo que haces. De nuevo, por crudo que parezca, esta es la práctica, es así. Y lo segundo y fundamental es que allí vamos a necesitar tener prueba previa, no solamente de fotografías, sino que vamos a necesitar informes veterinarios previos, porque vamos a necesitar veterinarios que nos digan, visto el animal solo en fotos, te puedo decir que, por ejemplo, ese no es un espacio para que una jirafa viva. Una jirafa necesita un espacio de tanto por tanto, necesita ser alimentada con tantas cosas de esta calidad, y allí donde está, eso visiblemente es un maltrato. Tenemos que aportarlo en la denuncia, no podemos pretender un informe veterinario posterior, porque primero que la denuncia no va a avanzar con lo que tengamos por las presiones que yo les dije, y además hacemos el informe veterinario, posiblemente el propio mundo marino diga, acá tengo un informe veterinario, y nos va a presentar un informe de su veterinario. ¿Bien? O el fiscal va a llamar a un veterinario municipal, y el veterinario municipal siempre va a estar a favor del zoológico o del mundo marino, y la causa no va a llegar a buen puerto. Tenemos que presentar informes previos. Y muy posiblemente eso sea, en principio, ustedes saben que la acción de amparo tiene requisitos muy complejos y muy, muy tajantes y precisos. Habría que ver concretamente allí cómo funciona, pero yo tengo algunos casos parecidos. Hay que ver cómo funciona en ese caso y ver si cumplimos con los requisitos, porque en realidad ahí más estaríamos por un caso de amparo que de maltrato animal en sede penal. Porque también allí vamos a tener cuestiones de autoría un poco complejas, de decir, bueno, pero ¿quién es el que lo maltrata? Si es el dueño del zoológico que dice dónde tiene que estar el animal, si es el que no le da bien de comer, si es alguien que es responsable de ese animal. Tenemos cuestiones de autoría diversas que se solucionan más a partir del amparo que trae otras posibilidades. El amparo nos trae siempre la posibilidad de que quien recibe la acción de amparo, si es admitido, porque lo hicimos bien, si el amparo es admitido, normalmente el demandado intenta sacarse de encima el animal, o intenta darle otras posibilidades. Dice, bueno, ok, me llegó la acción de amparo, sentémonos con el amparista y te invito al zoológico, vení, trae tu veterinario y decime qué habría que hacer. Esto pasó, me ha pasado a mí en algún caso, dos casos, y ha pasado, por ejemplo, con el caso de la orangutana Sandra. La orangutana Sandra, hasta que la dejaron sacarla del ecoparque de la ciudad, pasaron varios años, pero mientras tanto, a raíz del amparo, el ecoparque dijo, bueno, escuchemos a los amparistas, y le dieron por lo menos mejores condiciones. Creo que el amparo acá
tienen más posibilidades que la denuncia de malos tratos. ¿Qué pasa con los animales que están encerrados en zoológicos? Lo acabamos de señalar. Y dice, alguien me pregunta acá, ¿qué ocurre si no tenemos depositario judicial? Vamos a ponerlo más abajo para ponerlo... Un momento. Bien, ¿qué ocurre si no tenemos depositario judicial? Bueno, la realidad es, si no tenemos depositario judicial, lo tenemos que encontrar. Porque, ¿qué es lo que pasa? A ver, si uno hace una... Yo siempre les hablé desde el inicio de nuestra charla de generar en los distritos, en cada departamento judicial, cierta práctica y que se sepa en fiscalías que existimos, que estamos. Y si uno tiene una ONG que lo respalda, es mejor todavía. ¿Por qué se los digo esto? Porque en Quilmes, por ejemplo, si alguien hace una denuncia penal sobre un maltrato y yo ni siquiera me entero de esa denuncia, ese animal, si está maltratado, muy posiblemente termine en depósito judicial de Caballos de Quilmes. ¿Por qué? Porque las fiscalías ya nos conocen, ya tienen los teléfonos. Entonces dicen, pará, es sobre un caballo, bueno, se lo damos a Caballos de Quilmes, tienen a quién dárselo. En otros distritos, por ejemplo, tienen ONGs que tienen perros y gatos y dicen, ¿es sobre un perro? No te preocupes, yo sé a quién dárselo. ¿Bien? Ahora, si nosotros lo vamos a hacer por primera vez y no tenemos depositario, lo que hay que hacer es encontrarlo, porque si no el fiscal no va a avanzar. Lo primero que va a decir es, ¿y qué hago con el animal? Y no va a tener dónde ponerlo. Y lo otro que va a pasar es, supongamos que el fiscal avanza, bueno, ok, o la fiscal avanza, supongamos que el veterinario va, el veterinario ordena el allanamiento, secuestra, ¿y qué es lo que va a terminar ocurriendo? Yo lo he visto, lo devuelven con el propietario. Aún siendo el propietario el maltratador, aún siendo el maltrato evidente, con elementos claros, la verdad es que lo devuelven con el propietario si no tienen dónde ponerlo. Entonces lo fundamental es siempre encontrar el depositario como dé lugar, de la manera que se pueda. Ustedes recuerden una cosa sobre el depósito judicial, y esto es importante también. El depósito judicial no es referido a los espacios, el depósito judicial es referido al depositario. Es decir, ¿qué tiene esto? A la persona a la que le dan de depósito judicial un animal, le dan la responsabilidad de ese animal. Entonces, no importa dónde lo tenga, no importa tampoco a quién se lo dé. Yo como depositario judicial tengo animales en depósito, y sin embargo no los tengo yo no tengo en mi casa espacio para tener un caballo. No lo tengo yo. Yo se lo he dado a la ONG porque yo como responsable y depositario judicial de ese animal lo puedo hacer. ¿Bien? Ahora bien, si a quien se lo doy, después de ese animal a la ONG se lo roban, y tendré yo que hacerme responsable de eso. Pero lo cierto es que uno podría uno mismo ser depositario judicial, o ser depositario judicial el denunciante o quien sea, porque de cualquier manera ese animal se puede dar en adopción, en tanto y en cuanto uno sea responsable de lo que hace con ese animal. ¿Está bien? Sí, eventualmente uno da en adopción un perro que tiene como depositario judicial y al año se encuentra que en realidad ese perro no había sido víctima de malos tratos y la persona es absuelta y pide la devolución del animal, el depositario judicial tendrá entonces que devolverlo, de ser así. Si la denuncia salió mal porque la persona salió absuelta y el juez dice devuélvanlo, vuelvan todo al estado procesal previo, uno como depositario, si lo den adopción, tendrá que hacerse responsable, tendrá que devolver el animal o tendrá que decir, bueno, lo de en adopción no te lo puedo devolver, y tendrá uno una responsabilidad penal por depositario judicial infiel. Acá dicen, yo no hago penal, ¿cómo hago para iniciar y seguir una causa? Bueno, en un momento que quiero terminar de ver todas las preguntas. Bien. ¿Cómo hago entonces si no hago penal para iniciar y perseguir una causa? La realidad es la siguiente. La forma de iniciar las causas yo las expresé al principio, sea en comisaría, sea en comisaría, sea en fiscalías, en lo que llamamos oficinas receptoras de denuncias. Allí es donde se hace. ¿Cómo hacerlas? Yo voy a subir, lo voy a anotar, voy a subir un modelo de denuncia a la plataforma de Sijuso para que se pueda ver más o menos cómo es una denuncia de malos tratos, un ejemplo de denuncia de malos tratos. Y, digamos, como abogado, en un escrito similar a los que se presentan en otros fueros, uno formula la denuncia, coloca los hechos, coloca la documentación jurídica, coloca la prueba y allí la denuncia va. Lo fundamental para dar diferencias es
en sede penal nosotros hablamos mucho de la calificación jurídica, la calificación legal, es decir, en qué tipo penal ingresa la conducta que estamos describiendo. Hablamos de autoría, y hablamos en casos de malos tratos contra los... Bueno, hablamos también de medidas cautelares en algunos casos, de decir, bueno, denme el animal como cautelarmente hasta que termine el proceso. Y hablamos de argumentación jurídica que tiene que ver con los derechos del animal, ¿bien? Y eso lo hemos hablado acá, digamos. ¿Y cómo seguir la causa? La causa la seguimos en la propia fiscalía. Ustedes sepan que cuando realizo la causa en sede penal, en una comisaría, nos van a dar un número de investigación penal preparatoria, que es lo que en otros códigos de procedimiento se llama instrucción. En la provincia de Buenos Aires se llama investigación penal preparatoria. Nos van a dar un número de investigación penal preparatoria en la comisaría y ese número es el mismo número que va a tener la causa hasta que se eleve a juicio en la Fiscalía de Instrucción o en las Fiscalías departamentales. Entonces, con ese número de causas yo voy a la fiscalía de turno, que la fiscalía de turno lo puedo preguntar en la propia comisaría o lo busco por internet cuál es la fiscalía de turno en ese momento, en ese departamento judicial. Si es descentralizada tendremos que tenerlo en cuenta también. Voy a la fiscalía con el número de IPP y digo, mira, yo vengo a ver esta causa, yo vengo por parte del animal, yo defiendo al animal porque como víctima, de nuevo lo hemos hablado hoy, tiene derecho a que yo, digamos, ejerza su defensa. Y en definitiva, quiero saber el estado procesal de la causa. A mí no me ha pasado que me nieguen verla. No me ha pasado. Normalmente te traen la causa y la podés ver. Y en todo caso, si te señalan, bueno, pero como víctima no me cierra bien, puede pasar en algunas fiscalías, mientras uno explica lo de carácter de víctima, también uno normalmente le indica y le dice, es que yo tengo pensado, estoy evaluando presentarme como particular damnificado. Soy abogado de una ONG, o de un particular, o del denunciante, o de la denunciante, y estoy evaluando ser particular damnificado. Normalmente con eso no suelen dar las causas para poderlas ver. Esa es la manera de perseguirlo. Y después, si la causa no avanza, yo como les expliqué, o con el carácter de víctima, o con el carácter de particular damnificado. Y ahí me preguntan si es sin presentarse. Normalmente, si yo solo la quiero ver, bien, lo voy a poder hacer sin presentarme, digamos. Hablo con la persona de fiscalía y le digo, bueno, déjame verla, esto es una cuestión de práctica. Pero los escritos que yo quiera presentar, lo que yo quiera pedir, si la causa no está avanzando y yo estoy diciendo, bueno, realmente quiero hacerla avanzar, o sea, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿cómo puede ser que todavía del animal no se hizo un informe veterinario? ¿Cómo puede ser que el perro hace 2 días que está en comisaría? ¿Cómo puede ser que...? Bueno, entonces yo ahí voy a presentar un escrito, ahí tengo que argumentarlo como víctima, ¿bien? Entonces es la única manera de ingresar. Yo no puedo presentar un escrito diciendo, bueno, yo, doctor Leonardo Barnabás, me presento y digo y escribo. Me van a decir, ¿usted en carácter de qué viene? Entonces, lo hago en carácter de víctima o lo hago en carácter de particular damnificado si ya lo soy. ¿Bien? Y si soy particular damnificado, si quiero ser particular damnificado, lo hago justamente como defensor de la víctima y como potencial particular damnificado, que es lo que hemos hablado hoy con la batería de argumentos que hemos tratado. Alguien, de por sí agradezco a todos por los agradecimientos y por los elogios sobre la charla, espero que haya funcionado, he oído mucho. Alguien me pregunta acá si hay alguna ordenanza que sirva de modelo para proponer como proyecto en mi municipio para proteger a los animales domésticos que están en la calle. La realidad es que yo, la única ordenanza de la que les puedo hablar es la ordenanza municipal de Quilmes, que tiene que ver con la tracción a sangre. Respecto de defender animales domésticos, bueno, animales domésticos que están en la calle, hoy son los llamados animales comunitarios. La realidad es que no hay ordenanzas, hay una batería de normas que nos excede a la charla de hoy. La Argentina forma parte de una organización que es la OIE, que es la Organización Internacional sobre el Bienestar Animal. Esa OIE ha formulado recomendaciones y manuales respecto de cómo debe ser el manejo de animales comunitarios en digamos, los países que forman parte de la OIE. Argentina, como forma parte de la OIE, está obligada, aunque sea por derecho blando, ¿no? Por definición de derecho blando, está obligada a respetar a la OIE en ese sentido. Entonces, hay ciertas previsiones sobre animales comunitarios, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con castraciones masivas de animales, que nuestro país está obligado a realizar. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a internalizarse, la persona que me lo preguntó, tendría que internalizarse muy bien sobre esta clase de normas que, bueno,
yo las conozco, pero son mucha cantidad y hay que estudiarlas bien, hoy no las podríamos hablar, habría que hacer una charla respecto de eso, de, quizás la podamos hacer, una charla sobre animales comunitarios y acciones para poderlos defender, ayornarse bien respecto de esas normas y trabajar al respecto de eso, no a nivel político, sí a nivel judicial. Yo entiendo que la acción de amparo es una acción que nos permite, realmente hasta por exclusión diría, trabajar esta clase de cuestiones. Cuestiones de derecho blando, cuestiones que necesitan de mucho análisis y de activismo judicial por parte de los jueces para trabajar ante la inacción pública. Y justamente la herramienta judicial del amparo a veces nos permite, como consecuencia, entablar esa conversación. Respecto a un modelo de acción de amparo, yo podría subirlo. Lo cierto es que, digamos, puedo subir un modelo de acción de amparo sobre los puntos esenciales. Alguien acá me está pidiendo un modelo de acción de amparo, por eso lo digo. Me indican que quieren un modelo de acción de amparo. Lo que yo estoy señalando es, yo lo que puedo incluir es una estructura de una acción de amparo. No podría colocar argumentación jurídica, por ejemplo, porque la acción de amparo depende siempre de una cuestión clave que es del objeto. Entonces, depende para qué yo vaya a presentar una acción de amparo, yo tendré un objeto u otro, y entonces yo tendré una argumentación jurídica u otra y una constelación de hecho hacia un espacio o hacia el otro. Lo cierto es que en la acción de amparo también nos vamos a exceder porque yo voy a dar una charla sobre amparo dentro de un tiempo, también para Sijuso, no tengo fecha todavía, pero cuando hablemos de amparo vamos a entender una cosa fundamental: el amparo es muy excesivamente estricto. Uno tiene que cumplir, digamos, de forma concreta con los requisitos del amparo, porque si no, adiós con el amparo, al momento. Tratan en los juzgados de declararlo inadmisible muy rápido, porque justamente hay una cuestión fundamental con el amparo en la provincia de Buenos Aires, que es que se caen, digamos, en cualquier juzgado. Entonces yo presento una acción de amparo sobre malos tratos contra los animales, supongamos contra el zoológico, y le puede caer un tribunal laboral, le puede caer un juzgado de familia. Entonces la realidad es que no quieren trabajar sobre ese amparo y buscan la manera de declarar inadmisible. Entonces un amparo uno tiene que ser muy directo, muy preciso sobre lo que dice, cumplir con cada requisito. El amparo, por ejemplo, nos habla de una autoridad pública que con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta realiza su actuar. Entonces hay que trabajar y cumplir muy bien con la arbitrariedad y la ilegalidad manifiesta, por ejemplo. Hay que probar el daño de forma previa, hay que hacer ciertas cuestiones con el amparo, que necesitan un trabajo mucho mayor que un simple modelo, pero yo puedo enviar una estructura. Y alguien me preguntó si en algún distrito existían fiscalías especializadas en malos tratos contra los animales. La verdad es que hay algún distrito que, por ejemplo, Bahía Blanca, que lo que hacen es tener, digamos, en la procuración de ese distrito, tienen formas de trabajo respecto de los animales. No fiscalías especializadas, pero formas de trabajo respecto de los animales. Bien, tienen ciertas políticas que, digamos, a través de instrucciones particulares de departamental, que indican que, bueno, en causas de malos tratos contra los animales hay que hacer tal cosa. Si se archiva, ese archivo tiene una revisión previa a la propia revisión del archivo, etc. Fiscalías especializadas hay, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Ahora, lo que ocurre con fiscalías especializadas es que tienen cosas muy positivas, como por ejemplo esto que yo les señalaba de que tenemos que intentar a ver, lo que tienen las fiscalías especializadas es que saben cómo actuar, como en la ciudad de Buenos Aires. Lo que tienen de malo las fiscalías especializadas es que, bueno, en muchos casos, digamos, esas fiscalías tienen una forma de ver las cosas que pueden no ser las que nosotros entendemos y posiblemente de aquí en adelante en todos los casos se manejen igual. Distinto es si hay varias fiscalías en un mismo distrito en donde un fiscal puede tener, digamos, hay discusiones habilitadas sobre algunas cuestiones. Ahora, yo me voy a manifestar siempre en favor de fiscalías especializadas y señalarles de vuelta a ustedes que es fundamental en los distritos, y ustedes van a notar la diferencia de forma tajante, si empiezan a mostrarse, si empiezan a buscar dónde denunciar, si empiezan a proyectarse y a avanzar en denuncias de malos tratos, porque de esa manera los van a empezar a conocer y en las fiscalías van a saber cómo avanzar. ¿eh? Así que si les pido un minuto más, si alguien tiene alguna otra pregunta, yo la respondo.
y si no, me retiraré. Si alguien la tiene, le pido que la escriba en el chat, por favor. Les doy un momento. Bien. Ok, si no tenemos más preguntas, bueno, sobre el modelo de denuncia les dije que lo voy a subir a la plataforma de Sijuso. Hay varias personas me preguntaron si tenía yo algún mail para pasarles o algo. A mí me pueden encontrar en, nada, yo tengo mi estudio jurídico, Leonardo Barnabá Derecho Penal, estoy en Facebook, por ahí me pueden contactar más fácil. Y nada, pueden consultar a través de eso. ¿eh? De cualquier manera, el modelo de denuncia yo lo voy a subir, y el modelo de acción de amparo quizá también. Y las cuestiones que tenían que ver con jurisprudencia que son muy importantes también. ¿Okay? Este, Así que bueno, ahí la Fundación Sin Justo señaló que la charla se va a volver a subir y cualquier duda que tengan lo pueden consultar en la Fundación. Yo les expliqué que mi estudio jurídico está también en Facebook, Leonardo Barnabá de Derecho Penal. Pueden ingresar ahí, pueden seguirme, pueden consultar, pueden hacer lo que requieran y a disposición. Así que de nuevo, les agradezco a todos y a todas por haber estado presentes. Gracias también por los elogios, por los agradecimientos, y espero que haya sido todo muy útil. Les mando un fuerte abrazo a todos y que estén bien. Ojalá que les vaya muy bien.